Un caso que podemos analizar de este sistema que hemos visto, donde utilizamos una analogía de un circuito térmico. Tenemos una pared recubierta o en contacto térmico con dos masas de gas. Generalmente es aire a temperaturas conocidas. Nosotros ya dedujimos que el flujo de calor se puede calcular con esta relación. Temperatura del aire al lado izquierdo menos temperatura del aire al lado derecho entre la resistencia total. Esta ecuación es útil porque nos sirve para calcular los valores de las variables. Si nosotros conocemos o tenemos el dato del flujo de calor, podemos determinar las temperaturas de las superficies del sistema. Aquí este es un ejemplo que le pone números. Tenemos una temperatura infinito del lado izquierdo. Aquí se lleva a cabo la transferencia de calor convectivo. Temperatura infinito del lado derecho. La temperatura del lado izquierdo aquí se menciona que es 20 grados Celsius. Esta temperatura se menciona que es de 150 grados Celsius. Ok. Esta de acá abajo se menciona que es de 30 grados Celsius. No se nos da este dato de T2. Lo podríamos calcular con base a estas relaciones. Ok, vamos a analizar. Si nosotros somos capaces de calcular o tener el dato del coeficiente de transferencia de calor, H1, y la conductividad térmica, podemos utilizar el valor del flujo de calor para calcular las temperaturas de la superficie de cada interfase. Para calcular esta temperatura, por ejemplo, yo puedo utilizar esta relación. Esta relación representa la cantidad de calor convectivo aquí. Se le llama convectivo 1. Acá se le llama la transferencia convectiva 2. Entonces, tan solo conociendo el área, yo puedo calcular las temperaturas. Para el caso de la conducción, se aplica exactamente igual la ley de Fourier. Y para el caso de la convección a la derecha, nosotros aplicamos también el coeficiente global de convección. De manera tal que con estos datos también podemos utilizar la relación de diferencia de temperaturas. Nosotros concluimos que la diferencia de temperatura es proporcional a la resistencia térmica de este circuito, la resistencia térmica total, donde en estado estacionario la constante de proporcionalidad es el flujo de calor. Entonces, cada material, por ejemplo, aquí teníamos un material que es aire, aquí tenemos un material sólido y acá de nuevo aire. Cada material aporta cierta resistencia a la conducción o a la convección. Esa resistencia se expresa en términos de esta relación. Si de aquí yo despejo, la resistencia total es Q entre delta T. Esa resistencia va a tener unidades. Ok, la puse al revés. Es delta T entre Q. Va a tener unidades de temperatura entre Q. Y a eso se refieren estos valores. Por ejemplo, para el primer caso, la resistencia convectiva es del orden de 2 grados Celsius por watt. ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpreto esta resistencia? Esta resistencia se interpreta en términos de este delta T. Por cada delta T de 2 grados Celsius, va a pasar un flujo de calor de 1 watt o de 1 joule por segundo a través de esta resistencia.
La pared se interpreta de la siguiente manera. Si yo tengo 15 grados Celsius por watt, por cada 15 grados Celsius de delta T, de diferencia de temperatura, pasa por este circuito térmico una cantidad de calor de 1 watt, es decir, 1 joule por segundo. Y así de manera similar para la resistencia convectiva 2. Por cada 3 grados Celsius pasa 1 watt de energía térmica a través de esta resistencia. Entonces, con esto yo puedo saber cuál es mejor conductor térmico. Desde luego va a ser mejor conductor térmico el sólido. La conducción es un fenómeno que tiene mayor impacto que la convección. Entonces, de esa manera puedo interpretar estos resultados. Ok, la conclusión entonces, mediante el análisis de estos circuitos, de la analogía de un circuito térmico a un circuito eléctrico, somos capaces de comparar de manera aproximada qué porción de este sistema, qué interfase va a ser mejor conductora térmica. Esa sería la conclusión. Ok, ¿alguna pregunta que tengan? La R que despejó dijo que sería la R total, profe. Sí, sí es la R total que nosotros dedujimos y es la suma de las resistencias individuales. Resistencia convectiva, resistencia de la pared y resistencia convectiva 2. Si utilizamos R total, nosotros estamos simulando un circuito equivalente. ¿Qué me refiero con un circuito equivalente? Un circuito equivalente es aquel que representa estas tres resistencias como una sola. Entonces, el circuito equivalente al cual yo me estaría refiriendo es el siguiente. Yo tengo aquí una temperatura infinito 1, tengo una resistencia total y acá tengo una temperatura infinito 2. Este es el circuito equivalente y a través de este circuito fluye cierta cantidad de calor. De este circuito equivalente, esta R representa la suma de estos tres. La resistencia convectiva 1, resistencia de la pared y resistencia convectiva 2. Esa es la R total. Sin embargo, si yo la expreso para cada porción del circuito, por ejemplo, con esta relación, yo puedo calcular numéricamente esta relación delta T entre Q. Y mediante la magnitud de esta delta T entre la cantidad de calor, yo puedo saber aproximadamente de estas porciones cuál deja pasar mayor cantidad de calor o cuál retiene o tiene mayor resistencia a esa transferencia de calor. Así lo ¿Sería lo mismo como por decir sacarlo así como dice por partes y sumarlo, profe? Sí. Sí, Y de hecho para sí. la fórmula esa que ya es de total, el delta T, ¿cuál sería? ¿Cuál se Para pondría? esto, O sea, si ya lo queremos sacar así en total. sí, ya te entendí. Bueno, el delta T, pues simplemente el delta T 2, temperatura final menos temperatura inicial. Obviamente esta R tiene diferentes valores, ahí la tendríamos que calcular sumando estos. De hecho son aditivas directamente, sería 2 más 15 más 3, me da 20 grados centígrados por watt. Esa sería la R total. Es la suma de las tres R's individuales, que sería esta más esta más esta. Y ya si quiero calcularlas de manera individual, por ejemplo, la delta T convectiva de esta zona es T1 menos T infinito 1, que está acá.
La delta T conductiva es T1 menos T2, que está acá. Aquí se incluyó ya el signo menos de la ley de Fourier. Y la delta T acá sería T2 menos T infinito 2. Entonces a eso se refiere con la R total. Es una resistencia total para la transferencia de calor. Profe, Sí, una duda. ¿Le puede regresar un poquito a la otra diapositiva? sí. Ahí no debía de ser, por ejemplo, en donde calculó las transferencias de calor, ¿no era la final menos la inicial en las temperaturas? Sí, creo que sí, de hecho sí. Sí tienes razón, aquí van a estar invertidas. Sí tienes razón. La voy a reescribir. Y es que desde arriba, el que es como parte del texto, profe, ese también está como la inicial menos la final, ¿no? T infinito 1 menos T1. T infinito 1 menos T1. Sí, es cierto. Ok, vamos a... ¿No sería tal vez porque T infinito 1 es mayor que T1, profe? Porque por eso lo habían puesto así en el libro. Sí, sí, vamos a analizarlo. Nosotros tenemos T infinito 1 menos T infinito 2. Ok, aquí está la deducción. Para el caso convectivo, tenemos este valor, H1 a T infinito 1 menos T1. Es cierto, proviene de la ley de enfriamiento de Newton, es la temperatura del medio circundante menos la temperatura superficial. Sí, sí tienen razón, esto sí está correcto. Y aquí se asocia el signo menos. De hecho, sí no lo habíamos considerado, pero sí estaba, creo que sí estaban correctos. Sí, aquí ya se asocia el signo menos y donde está al revés es en esta. Sí, las voy a reescribir para no confundirnos. Y en el convectivo es la temperatura del medio circundante menos la temperatura superficial. En el conductivo, como tenemos la ley de Fourier, como menos K por T2 menos T1, en este caso, eso entre el área, menos K por área entre el espesor. Aquí lo reacomodó como T1 menos T2, considerando este signo, entre L sobre conductividad térmica por área. Ajá, y en el caso del aire que está a la derecha, este es convectivo también. Debería de ser temperatura infinito 2 menos temperatura 2. Eso entre R convectiva 2. Y esto es R conductiva más bien, que es lo mismo que T infinito 2 menos T2 entre 1 sobre H2 por área. Sí, así deben de quedar. Este era por el signo y este es por la ley de enfriamiento de Newton. Es la temperatura infinito, la temperatura del medio circundante en estado fluido, ya sea líquido o gas,
menos la temperatura de la superficie. Ok, sí. Y ya en el circuito completo tenemos T infinito 2 menos T infinito 1, que este sería el circuito equivalente, que tiene una R igual a la sumatoria de todas las R's. La R convectiva 1 más la R conductiva más la R convectiva 2. Ok. Si eso proviene del análisis que estábamos haciendo aquí. De aquí se despeja. Ok, gracias, profe. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, esta es la conclusión entonces de este tema. Por medio de este análisis de un circuito, nosotros podemos ser capaces de calcular las temperaturas intermedias si conocemos la transferencia de calor. Aquí la transferencia de calor era de 10 watts. Conocíamos T infinita 1, T infinita 2 y somos capaces de calcular T1. Okay, entonces estos son delta T's. T1 menos T infinito 1 es 20, T2 menos T1 es 150 grados Celsius y T infinito 2 menos T2 es 30 grados Celsius. Son estos delta T. Con esos delta T pudimos calcular las resistencias individuales de cada porción de este sistema y una resistencia equivalente.